Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración, amén. Señor, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Ayúdanos en este tiempo a que seamos oidores, hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Padre, danos de tu gracia, danos de tu favor, de tu entendimiento y queramos cada uno de nosotros caminar en tus caminos, Padre, porque tus caminos son caminos justos y derechos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien. ¿Alguna vez ustedes seguramente en algún momento de su vida, de sus paseos o en algún momento por ahí han pasado por algún lugar en el donde comúnmente antes, o bueno, comúnmente les llamamos pueblos fantasmas? Antes había alguien que vivía ahí, personas, un pequeño pueblo, un pequeño grupo de personas, y por azares del destino ya no vive nadie. Sí, alguna vez ha pasado en sus viajes por ahí en carretera, algún pueblo que está ya completamente vacío, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, yo también de repente he pasado por algún lugar en donde se veía que antes vivían y ahora está completamente abandonado, y es un camino, es un lugar en donde el ambiente que hay ahí es de desolación, es de tristeza, es de abandono. Las ramas de los árboles secas o larguísimas, las calles sucias, las casas abandonadas, pintarrajeadas, en fin, se siente un lugar desolado. Y ahora, hoy en día, con la inseguridad que hay en nuestro país, estos pueblos o estos lugares han aumentado, ya todavía más. Esa es la razón por la inseguridad que la gente abandona el lugar de residencia y tiene que optar por irse a un lugar en donde pues se encuentra un poco más de paz, de tranquilidad, de seguridad. Y cuando he pasado por estos lugares y pensando un poco en lo que meditaremos el día de hoy, pregunto, pues, ¿por qué se habrá abandonado el lugar? ¿Qué habrá pasado? Si no fue por la inseguridad, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué la gente que vivía aquí ahora ya no vive aquí? ¿Será que a lo mejor el lugar que les proveía de trabajo ya no hay trabajo? ¿Será que no llega el agua? ¿Será que no llegan los recursos, o es muy complicado que les lleguen los recursos y optan mejor por abandonar el lugar? ¿Qué habrá pasado para que estos caminos, para que estos lugares que antes eran habitados, ahora ya no son habitados, ya no hay nadie? Y hablando de estos caminos abandonados, de estos lugares desolados, me ponía a pensar en las cosas que como cristianos hemos también dejado de caminar, hemos abandonado. Cosas que la palabra de Dios nos invita a practicar, pero lo hemos abandonado, lo hemos olvidado, lo hemos puesto a un lado, lo hemos menospreciado. Pensamos, porque la sociedad a veces así nos lo ha hecho ya, pensar que son prácticas anticuadas, irrelevantes, que no valen la pena seguir. Como así lo dicta a veces la sociedad, y nosotros hacemos caso a eso, antes de hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Y me gustaría que me acompañara, por favor, a Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Voy a intentar apurarme porque veo que está fuerte el calor y no quiero que se me duerman. Entonces, los que están de este lado, ¿les gustaría que prendiéramos ese ventiladorcito? O dicen, no, yo no, porque me enfermo. ¿Sí? Alex, ¿pueden prender por favor? Gracias.
Ok, Jeremías 6:16 dice lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y qué, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, repito, hoy quiero tomar un camino que siento que como cristianos hemos abandonado, que hemos dejado de un lado, que hemos menospreciado, y que antes se caminaban y ahora los hemos dejado de considerar en nuestras vidas. Y a lo que me refiero es a la confesión de nuestros pecados. Creo que aunque decimos que los confesamos, en realidad creo que no lo practicamos como debiéramos practicarlo. Hemos dejado de practicar la confesión, y es una práctica muy necesaria en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, indispensable, diría yo, para el desarrollo de una vida espiritual sana, una vida que todo creyente sano deberíamos estar practicando una y otra y otra y otra vez. Y siento que en la iglesia son caminos que poco a poco hemos dejado de transitar, de caminar. Hemos dejado de confesar nuestros pecados. ¿Y por qué hemos dejado de hacer esto? ¿Por qué hemos dejado de confesar? Bueno, pues porque simplemente hemos sido influenciados por la sociedad, por un mundo que todos los días trata de minimizar a toda costa el pecado. Trata al pecado como le llaman error, ¿sí o no? Ya el pecado ya no lo llaman pecado, lo llaman ¿qué? Porque ¿sabe qué? Todos cometemos, ¿no? Y la palabra pecado como tal es una palabra fuerte, ¿sí o no? Pecado, y nos suena fuerte. Pero decimos, fue un error, ¿y qué decimos? Un error. No pasa tanto. Sustituimos una palabra por otra y aligeramos la sensación que nos da. Aligeramos el significado. Entonces ya no es pecado, ya es error. Hoy en día algunos pecados les llamamos enfermedad, ¿sí o no? ¿Como cuál? Pues el alcoholismo. ¿Qué dicen hoy en día? Que es una enfermedad. Y sabe, claro que hasta la misma sociedad sabe que no es una enfermedad, lo hace para justificarse. Todos sabemos que es un pecado. ¿Sí o no? Todos lo sabemos, que es un pecado. Pero claro, hay que minimizar las cosas. Hay que ponerles que es un problema genético el que tengo. Es que tengo un gen, hermano, lo que usted no sabe es que yo tengo un gen ahí, un gen criminal que me heredó mi papá. Y pues por eso cometo actos delictivos. El ADN lo comprueba, hermano, nada más que no me he hecho el estudio, pero le aseguro que ahí está mi gen. Por todos los medios intentamos justificar nuestros pecados por algún error o por alguna herencia por ahí que tengo, y no es así. Nos excusamos nuestro comportamiento, lo minimizamos. ¿Por qué? Porque no queremos tomar nuestra responsabilidad al haber hecho una o dos o tres o cuatro cosas o muchas cosas de una manera equivocada. Y nos escudamos con, es que fue un error cualquiera lo tiene, una canita al aire, es que tengo el gen, es que estoy enfermo. 1001 pretextos para no tomar nuestra responsabilidad. Preferimos vivir fingiendo, pretendiendo que estamos bien, que dentro de nosotros no hay una necesidad de confesar, de arrepentirnos, que en realidad arrepentirnos. Y es que Dios puso en nosotros una necesidad de confesar, de estar bien, pero sabe que la hemos ignorado.
la hemos pasado por alto. En la Iglesia Católica hay una práctica que se llama la confesión, ¿sí o no? Pero lamentablemente para ellos es una práctica que está completamente distorsionada, ¿sí o no? Porque aunque es bíblica, está distorsionada de la manera en que ellos lo hacen. Si usted nació en el catolicismo, usted sabe a qué me refiero. Usted iba cada cierto tiempo, yo no sé si era cada semana, yo no sé si era cada mes, o cada que a uno se le ocurría, ahí sí yo no lo sé, pero se acostumbra a ir y confesarse con el Padre, ¿no? Y decir, Padre, he pecado, ¿no? Y ahí le decíamos cuáles eran nuestros pecados. Y el Padre toma la atribución de decir, bueno, no te preocupes, hijo, échate quién sabe cuántas Aves Marías, quién sabe cuántos Padres Nuestros, y con eso, fin zafado, es perdonado, ¿no? ¿Sí o no? Distorsionado, porque así no es el asunto. Así no es. Completamente distorsionado. Pero a veces señalamos eso, que está mal, pero nosotros ¿cuándo lo hacemos? No que vayamos con un padrecito o con el pastor y le digamos, ¿sabe qué? Pequé y a ver, dígame cuántos salmos me leo. No. Pero no practicamos el confesar nuestros pecados ante Dios y ante aquella persona contra la que pecamos también. La confesión es algo bíblico y hemos perdido de vista eso. Y mira, acompáñame a Proverbios 28. Proverbios 28:13. Ya estamos ahí. Proverbios 28:13 dice, el que encubre ¿qué? Sus pecados, ¿qué pasará con él? No prosperará. El encubrir los pecados es una no confesión de ellos, ¿sí o no? Esconder el pecado. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Y luego nuestra mente se va ¿a qué? Al económico, ¿verdad? Pero no es lo económico. Pues por eso no he subido de puesto en mi empresa. No es eso. O no necesariamente es eso. Dice, más el que los ¿qué? Confiesa, ahí está. Más el que los confiesa, y no solamente el que los confiesa, sino que ¿qué? Y se aparta. ¿Qué quiere decir que se aparta? Pues que ya lo deja de practicar, lo deja de hacer. ¿Qué va a pasar con él? ¿O con ella? Va a alcanzar misericordia. El que oculta sus pecados, el que esconde sus pecados, es una práctica que tenemos, ¿sabe que como humanidad lo tenemos desde el huerto del Edén? Encubrir, ocultar. Desde Adán y Eva, que cometieron el primer pecado, la primera desobediencia, cuando Dios los confronta a Adán y a Eva, quieren ¿qué? Ocultar el pecado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dios confronta a Adán y le dice, ¿con qué has comido del fruto que te dije que no comieras? Y fíjese cómo somos como seres humanos, no es de Adán, es algo que también nosotros a veces practicamos. Queremos echarle la culpa a otros y no tomar nuestra responsabilidad. Fíjese Adán lo que hizo. ¿Qué le dijo? La mujer que me diste, o sea, tú, Señor. ¿Sí o no? Le está echando la culpa. Escondidamente ahí medio, no tan directamente, pero la mujer que me diste. O sea, tú por haberla creado y ella por desobediente me metieron el pie. Yo tan feliz que estaba, decía Adán, poniéndole nombre a todos los animalitos y mira,
Hasta que me enviaste a la mujer, tú lo creaste, es tu responsabilidad, Señor. ¿Sí o no? Señalando con ese dedito señalador, ¿no? Tan bonito que lo tenemos bien practicadito. Me sale re bien, ¿sí o no? Pero acuérdense que cuando señalamos hay otros 3 deditos que nos señalan a nosotros. La mujer que me diste me engañó y yo pues comí. Se veía bien rico, bien rico. Y va con Eva y ¿qué le dice? Y la misma historia, la mismita, no cambia nada. Con que comiste, Evita, ¿no? Pues la mujer que tú creaste, la serpiente que tú creaste, ¿no? Casi, tu culpa, pues ¿para qué la creaste? Me engañó y comí otra vez, no aceptando la responsabilidad. Esa fue la primera oportunidad como ser humano, como humanidad que tuvimos es la primera invitación de confesar nuestros pecados, pero no la tomamos. Lo que hicimos fue encubrirlo, esconderlo, ¿no? Seguramente usted y yo cuando éramos pequeños fue nuestra primera oportunidad para confesar alguna travesurilla que hicimos por ahí. ¿De qué fue lo que hicimos? Pues la negamos. A menos que seas demasiado honesto, dijiste, no, pues sí fui yo, papá, ¿no? Tu mamá te dijo, te dije que no te comieras el chocolate antes de comer. No, mamá, yo no fui, aquí el chocolate embarrado. No, entonces, ¿quién fue? Yo no fui, yo han de haber sido Ricardo, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes embarrado aquí el chocolate? Pues porque pasó Ricky y me embarró. Le buscamos por todos lados para no aceptar nuestra responsabilidad. Génesis 3:14 dice ahí, no lo busque. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me dio, la serpiente me engañó y comí. No te engañó. No te engañó porque tú ya tenías una orden. ¿Por qué no seguiste la orden? Clara, la orden fue clara. No había ahí manera de decir, es que no había entendido. No sabía a qué árbol te referías. Hay tantos árboles aquí que no sabía cuál. No es cierto. Aquí la orden era clara, concisa y sin gran detalle. Y es que ¿sabe qué? Tal vez pensamos que cuando encubrimos nuestros pecados, que por hacer eso, encubrir nuestros pecados, nos evitamos la vergüenza de que sepan que yo hice algo malo, de quedar mal ante las personas, de que las personas vean que no somos lo que a veces decimos ser. Pero la Biblia dice que el que oculta sus pecados, ¿qué? No prosperará. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el pecado que cometemos y que no confesamos, ¿sabe qué? El pecado atrae, es como un imán. Un pecado atrae a otro pecado. Una mentira, ¿qué atrae? Otra mentira. Porque para cubrir la primera mentira, ¿qué necesitamos? Mentir más. Y para cubrir más y más y más, le vamos a la primera mentira, ya le echamos 20 mentiras nuevas. ¿Sí o no? Para cubrir una sola mentira, elaboramos toda una historia de puras mentiras. Puras mentiras. ¿Por qué? Porque el mal atrae más mal. ¿Usted ha visto cuando hay edificios que a lo mejor no se rentan y por lo que quieran y manden, ya están abandonados, pero están íntegros, están bien? Y de repente alguien, un chistoso, pasó y se rompió un cristal. Si ese cristal no es reparado inmediatamente, ¿qué creen que va a pasar con ese edificio? Va a llegar otro chistoso
otro jovencito, y va a arrojar otra piedra y se la va a hacer muy divertido, y otra, y van a empezar a romper todos los cristales que haya en ese edificio. Y después de eso se va a meter los vandalitos y van a empezar a pintarrajear y pollo guasquir ¿no? Todas esas leyendas, ¿no? Que ponen. Y después hasta van a empezar a habitar y a hacer fogatas dentro de ese edificio. ¿Sabe por qué? Porque el primer ventana rota no se reparó. Y fue una invitación para los vándalos a hacer más destrozos en ese lugar. O usted también ha sido testigo seguramente, y espero que no haya sido más bien usted, sino más bien haya sido un testigo, ¿verdad? En la calle, aquellos vecinos que son bien ordenados y que sacan su bolsa de basura porque no alcanzaron al camión, ¿no? Y se les quedó la basura y sacan su basurita y la ponen en el árbol. Y si usted como vecino de ese vecino no le dice nada, oye, o no recoge eso, ¿qué cree que va a llegar otro vecino y qué cree que va a hacer? Ah, es la nueva, aquí es la basura. ¿Y qué se empieza a hacer eso? Costumbre. Y luego para quitar esa costumbre, ¿sabe qué? Va a ser dificilísimo. ¿Por qué? Porque se hizo costumbre. Porque no se reparó desde un principio el que no se tirara basura ahí. Y luego ya tenemos que andar poniendo letreros de el que se ha sorprendido tirando basura va a ser consignado a las autoridades. Pero ¿qué pasa? No se hace caso tampoco a esos, ¿cómo se llama? A esos advertencias, ¿no? A mí a veces me da mucha curiosidad cuando hay pues esas paredes en las calles y que dicen, favor de no pintar. ¿Cómo tienen que poner todas esas advertencias? Pero es curioso que es en las que más pintan, ¿no? Como que es la invitación a rebelarse a ese anuncio. Así es la naturaleza del pecado. Cuando no se confiesa, es como esa bolsa de basura que atrae más basura y más basura y más basura y más basura. Es la naturaleza del pecado. Y no prosperamos, ¿sabe qué? Porque somos seres integrales. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? La Biblia nos ha enseñado, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando cometemos un pecado, afecta primeramente a nuestro ser espiritual y después nuestras emociones, y después de nuestras emociones afecta también, ¿sabe qué? Nuestro cuerpo físico. Por eso también hay mucha gente enferma, gente que peca y que nunca se ha arrepentido y ahora ya está enfermos físicamente, no nada más espirituales. Gente que se enferma con enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que solitos en sus mentes se las empiezan a crear y ahí están enfermos de eso. ¿Por qué? Por querer, repito, ocultar y no confesar el pecado. Hay estudios que demuestran, y obviamente la Biblia sabía esto, Dios sabía esto antes de estos estudios, pero ya científicamente está comprobado que el ocultar una mentira, o sea, un pecado, demanda demasiada energía de nuestro cuerpo. ¿Sabía usted eso? Demanda mucha energía de nuestro cuerpo. Y repito, como hace ratito decía, pues ¿por qué? Porque una mentira necesita de otra mentira y de otra mentira y de otra mentira, y nuestra mente ocupa mucha energía en recordar esas mentiras para seguir sosteniendo esa mentira cuando alguien nos vuelva a cuestionar 2, 3, 4, 5 semanas después sobre lo mismo. Ay, ¿qué fue lo que dije? ¿Por qué hueles a cebollas, mi amor? Si en el lonche que te mandé no viene nada de cebollas. Ah, es que
Perenganito me convidó uno de su taquito y venía con encebollado, ¿no? Ah, ok. Y después vuelve a salir la misma plática 4 o 5 semanas después. Y, es que me paré echarme un taco. ¿Cómo? ¿No que te lo había invitado fulanito? ¿No? Ocultar mentiras nos lleva a más mentiras y a veces esas mentiras nos lleva a un distanciamiento con nuestra familia, con nuestros seres que decimos que son los más cercanos. David decía de su pecado, del pecado que hemos aprendido de él, del adulterio y todo lo que aconteció después de ese adulterio que tuvo él con ay, se me fue el nombre, Betsabé, gracias. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Habla de un desgaste emocional, espiritual y físico que este hombre tuvo por causa del pecado. Si usted quiere hablar del estrés, ¿usted cree que el trabajo le estresa? ¿Usted cree que los hijos le estresan? ¿Usted cree que la economía le estresa? Bueno, pues le tengo noticias. El pecado estresa mucho y muchísimo. Y usted dirá, ay no hermano, pues si yo peco y mire, torre a gusto. Bueno, es que tú ya, perdón, pero tú ya eres cínico. Tú ya tienes tu corazón engrosado y por eso a ti, mira, duermes, entre comillas, ¿verdad? A gusto. Porque estás acostumbrado. Es como los cochinitos. Ustedes han visto, yo nunca he visto, pero dicen que los cochinitos, una vez que uno le echa una buena bañadita a un cochinito y los suelta otra vez a su corral, ¿qué es lo primero que hacen? Van y otra vez a embarrarse de barro y de toda la cochinada que tienen ahí. A lo mejor tú ya, como ese cochinito, estás a gusto embarrado de tu pecado. Bueno, está bien, pues ¿qué te puedo decir? Esa ya ha sido tu decisión. Pero en realidad cuando pecamos y uno no está inmerso en el pecado a cada rato, no vivimos en pecado, un pecado nos estresa, nos desgasta. Necesitamos confesarlo, porque Dios nos puso eso. Mira lo que dijo David, que entendía perfectamente este concepto. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. ¿Estamos ahí? Bueno, dice, mientras callé, o sea, mientras oculté mi pecado, mientras nadie estaba enterado, mientras yo aquí, silencio, ¿no? ¿Qué pasó con él? Se envejecieron mis huesos. Y si eso no es estrés, entonces dígame qué es estrés. Si eso no es estrés físico, dígame qué es estrés. ¿Sí o no? Eso es estrés. Una de las causas hoy en día por las que el ser humano se enferma más es ¿por qué? Por el estrés. Del estómago, de la cabeza, del corazón, los huesos, articulaciones, todo eso muchas veces es causado por el estrés que hoy en día vivimos como seres humanos. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, todo el día había esa sensación, esa necesidad de, híjole, hice mal. Y mientras estuvo callado había un gemir dentro de su corazón que no lo dejaba en paz. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, hasta ahí, dice, y mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero mientras él se cayó, ¿qué pasaba con su vida física también? Aparte del espiritual, obviamente, se envejecieron, dice. Se envejecieron.
El pecado también nos afecta físicamente. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Mis huesos. Dice la palabra de Dios que la misma creación hay un gemir, ¿verdad? Porque venga una vez más. Que se libere de ese pecado que hoy en día asedia este mundo. Ya es demasiado. El pecado también ha afectado a la creación entera, al grado de que la tierra gime por el día de la redención. Dice también ahí que pasó otra cosa, que el pecado provocó, dice, que fue debilitado su verdad, ¿cómo dice? Su verdor se convirtió en ¿qué? Sequedades de verano. Algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en nuestro amado México, ¿sí o no? Al grado que ya dicen que nos quedan ¿qué? Como 120 días de agua, ¿no? Es que de paso cuide el agua, ¿no? De lo verde a sequedad, decía. Eso lo comparaba David. ¿Cuántas de nosotros hemos caminado bajo el intenso calor, ahorita que está súper bueno? ¿Cuántos aguantaríamos 3, 4 kilómetros bajar así bajo el sol? Se nos mueve, ay caray. ¿Qué pasó? Necesito un break, espérame. Ya. Buscamos la sombrita. La sombrita. Se nos quitan las fuerzas, nos sentimos débiles de las piernas. ¿Y sabe por qué otra razón no prosperamos? Porque el pecado que no confesamos no solamente afecta a nuestra vida personal, sino también a aquellos a los que nos rodean. También los afectamos. A nuestros queridos, las personas cercanas son afectadas por nuestro pecado. Aunque ni siquiera ellos sepan que estás pecando, pero ¿sabes qué? Tu vida se empieza a tornar en amargura, en tristeza, en enojo, en rabia. Y todos, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Nada, no te molestas nada. Y poco a poco empiezas a alejar a aquellos. Ni le digas nada, ahí ese ogro no se deja ni ayudar. ¿Pero qué le hiciste? Nada, solito, ¿no? Ni te me acerques. Eso es lo que hace el pecado. El que encubre sus pecados no prospera. Dice, más el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. Y es que el confesar es otra vez dejar de pretender, dejar de mentir, dejar de vivir en lo secreto. Y aunque pareciera ser que ocultar nuestro pecado trae beneficios, porque no hay problemas con la esposa, no hay problemas con los hijos, o por lo menos eso aparenta. ¿Por qué? Porque pues, si no les digo que estoy mal, pues ellos piensan que estoy bien y no tengo problemas, ¿verdad? Pero una vez que confesamos nuestros pecados, sabe que va a haber un alivio permanente. ¿Vamos a lastimar a las personas porque les confesamos que les hicimos mal a ellos? Pues sí, seguramente sí. Pero el alivio va a ser permanente. Y usted y yo vamos a poder pedir perdón y restaurar, arrepentirnos. Si tú como varón le confiesas el pecado a tu esposa, a tus hijos, o tu hijo, a tus papás que te gastaste el dinero que te dieron para la colegiatura en lo que sea. Pues de momento, obviamente el papá no te va a felicitar, ¿verdad? Va a decir, hijo, está bien, no te preocupes, ahorita te doy para la próxima colegio. No, ¿verdad que no?
No, seguramente va a haber un enojo de tu padre, de parte de tu papá, de parte de tu esposa, de parte de tu esposo, de parte de tu jefe de trabajo, porque no hiciste el trabajo por lo que quieras y mandes. Va a haber una molestia así. Pero al confesarlo, después de la molestia va a haber, tú tienes que también encargarte de restaurar. De restaurar. Y de sanar esa herida que provocaste con tu pecado. Ahora, no es lo mismo confesar un pecado que ya te cacharon, ¿verdad? Y ahora no te queda más que, bueno, pues sí, aunque también tiene su valor, ¿no? Decir, bueno, sí fui yo, después de que te cacharon. Porque hay muchos que nos cachan y ¿qué pasa? Otra vez tenemos aquí embarrado todo el chocolatotote. Y no fui yo, fue Tete, pégale que llamerita, fue. Entonces, ¿por qué tienes embarrado? Pues porque ya te dije que pasó Ricky y me embarró. Ayer veía un video, de hecho, de un chavillo que llegó bien borracho a casa de su mamá, un chavito como de 15 años, no se veía que tuviera más borracho. Y la mamá grabándolo, ¿por qué llegaste borracho? No, mamá, yo no estoy borracho, pregúntame lo que sea, pero borrachis, chavis. Híjole, claro, está borracho, pues, ¿qué le puedes pedir a un borracho, verdad? Pero parece que así somos a veces como seres humanos, aunque estemos en nuestros 5 sentidos. La confesión es algo que usted y yo debemos practicar y hemos abandonado. Perdón que use este ejemplo, pero es el más idóneo que encontré. No es muy agradable, pero es completamente gráfico lo que quiero decir. Cuando usted y yo nos sentimos mal del estómago y volvemos el estómago, ¿qué pasa? Huele mal nuestra boca, que queda un olor desagradable. Huele mal lo que volvimos del estómago. Pero a los 2 minutos, ¿qué pasa con nosotros? Nos empezamos a sentir mejor. Porque había algo en nuestro estómago que el estómago está diciendo esto no. Y ya teníamos media hora mal ahí con el estómago, mareados. Y hasta que volvemos al estómago, nos sentimos bien. Bueno, la confesión es algo muy similar. Cuando decimos de lo que pecamos, lo que hicimos, pues no nos van a aplaudir, no es algo agradable. Pero sabe que una vez que lo confesemos, va a venir el alivio también. Va a venir el alivio. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y muchas veces yo de chavito hice muchas travesuras. Muchas las confesé y otras ni de loco, ¿verdad? Pero cuando me acuerdo que antes de confesar alguna travesura, en mi mente era, es que si le platico a mi papá me va a decir que me va a dejar sin domingo, que no me va a dejar salir, que me castiga la bicicleta, que me castiga el Nintendo. Yo haciéndome toda una historia, ¿verdad? Y llegaba con mi papá y le dije, oye papá, pues fíjate que hice esto o lo otro. Dice, me regañaba, pues sí, claro que me regañaba. Si merecía unos cuantos azotes, pues me daba también mis azotes. Pero yo ya me sentía aliviado. Y a veces ni siquiera me castigaba como en mi mente yo creía, porque me va a hacer esto, y a veces nada más era esto y esto. ¿No? ¿Por qué? Porque confesé mi pecado y alcancé misericordia de parte de mi papá. Dijo, bueno, por lo menos seguramente mi papá veía ahí una valentía, cierta valentía, y me dice, bueno, por lo menos tuvo el valor de decirme él solito y no que me vinieran con el chisme. Y eso se aprecia. Eso se aprecia cuando no somos descubiertos, sino nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? La regué aquí, acá y acullá. Eso se aprecia. La palabra misericordia en este texto que leíamos, el que se aparta alcanza misericordia, en el original quiere decir apaciguar, sosegar, tranquilizar y aliviar. Y también implica amar y cuidar, y da la idea de como una madre
que ve a su hijo intranquilo, inquieto, molesto. Un recién nacido, ¿por qué está enojado? O ¿por qué está chillando más bien? Hay 3 razones por las que un recién nacido está enojado. Chillando, pues. ¿Tiene hambre? Y eso que no soy papá, pero fíjese cómo soy bien abusado. O porque tiene hambre, o porque tiene sueño, o porque está enfermo. Esas son las 3 razones, ¿no? Él no se va a enojar porque le cambiaste de canal, estabas viendo Marimar y estaba bien clavado y le cambiaste a otro. No, no tiene todavía eso. Él está enojado porque tiene hambre, tiene sueño y no puede conciliar el sueño, o está enfermo. Hasta ahí. ¿O hay alguna otra que ustedes como papás han experimentado? ¿Por qué? Fíjese, como si no soy tan abusado. O porque está incómodo porque se hizo del baño, tienen razón. ¿Qué otra? ¿Ya? Bueno, ahí están 4. 4 razones. ¿Y qué hace la mamá? Pues busca por todos los medios. Pues el más fácil es... está limpio mi hijo. ¿No? La 2, si acaba de comer, pues dices, no, pues hambre no tiene. O tiene sueño y le empieza, o está enfermo. ¿No? Y esto de alcanzar misericordia aquí en el original da esa idea de ese niño inquieto, ¿no? Y que la madre se acerca, lo apacigua, lo amamanta. ¿Y cómo está el niño después de ser amamantado? Tranquilo. Y decimos, hasta tenemos, duerme como un angelito, ¿no? Como si no debiera nada. Y cuando confesamos nuestros pecados, ¿sabe qué? Ya no debemos nada. Los que son padres saben a lo que me refiero perfectamente. Salmo 103, 13. Salmo 103, 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿en quién? En los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ustedes que son padres, ¿qué no le van a perdonar a sus hijos? ¿Qué no les perdonan a sus hijos? Prácticamente todo, ¿no? Prácticamente todo. No, yo no soy padre, pero yo creo que yo a mi hijo le perdonaría casi todo, si no es que todo. Y Dios dice, se compadece aquí, se compadece Jehová de los que le temen. Usted sabe a qué se refiere la palabra temer, no un temor de, y me va a regañar, no, un temor santo, de no voy a estar a cuentas con él. Repito, cuando un hijo viene con su papá, con su mamá, y dice, mamá, hice esto, hice el otro, sí va a haber un enojo del papá y de la mamá seguramente, una corrección, una disciplina, pero lo va a perdonar. Vamos a alcanzar misericordia. Vamos a alcanzar misericordia. Y ahora la pregunta final, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? A Dios, ¿verdad? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿A quién más? Pues a quien ofendimos. Obviamente a quien ofendiste nada más. Digo, no lo vayas al que ofendiste. Y fíjate que le hice esto a mi esposo. Y fíjate, no, nada más al que ofendiste. No, eso ya es chisme, lo demás ya es chisme. No, es a Dios y al ofendido. Oye, ¿sabes qué? Mamá, te agarré 300 pesos de tu cartera, mami, perdóname. Gracias, hijo, por decirlo. La semana que viene te quedas en mesada. Porque también hay que restituir, ¿sí o no? También hay que restituir, pues, si no, qué padre. Pues róbale más, róbale. Pues no, hay que restituir, hay que pagar el precio. Si se puede restituir, hay que hacerlo.
La palabra del Señor nos enseña eso. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice, sí, confesamos. Ahí está un sí que tiene que ver con solo sí y solo si hacemos, ¿no? Si no lo hacemos no tiene caso. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Pues Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué tiene que haber? Confesión. Confesión. David fue confrontado, fue cachado, por así decirlo, ¿no? Porque llegó el profeta y le dijo, pues, tal, pues ese eres tú. Pero a veces, como el niño que tiene el chocolate, decimos, no, yo no soy. Pero David dijo, sí. No se escudó, dijo, sí es cierto, sí fui yo. Confesó su pecado. Lo ideal hubiera sido que antes de que fuera confrontado él dijera, ¿verdad? Pero no lo hizo. Pero cuando fue confrontado, dijo, sí, soy yo. Soy yo. Pero hay veces que ni confrontando con nuestros pecados, nosotros somos capaces de decir, sí, somos nosotros, fui yo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La implicación aquí es pedirle perdón a Dios, pero no solamente ahí. Santiago 5:16, y con esto acabamos, porque ya se me están durmiendo. Santiago 5:16, confesaos nuestras faltas unos a otros, confesaos nuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confiesa tus pecados a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Aunque sea tu hijo, si tú pecaste contra él, no por ser tú el padre, no estás en la posición de pedirle perdón a tu hijo. Claro que también. Entonces, el confesar nuestros pecados no solamente es hacia arriba, sino también de manera horizontal. No solamente vertical hacia Dios, sino también a nuestros iguales. ¿Sí o no? Hermanos, como iglesia debemos empezar a transitar una vez más estas sendas que hemos muchas veces dejado de transitar. Y a veces por eso la iglesia está como está, nuestras familias están como están. Nuestra vida está como está. Hoy en la mañana decían algo muy cierto, que no toqué el punto, pero es muy cierto. ¿Sabe qué? También hay que pedirnos perdón a nosotros mismos. Hay personas que vivimos amargados por los errores que hemos cometido en el pasado y no nos hemos perdonado y vivimos encadenados a eso. ¿Sabe qué? Tú también perdónate a ti mismo. Libérate. Porque a veces vivimos amargados porque no nos hemos perdonado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a transitar una vez más este camino de la confesión que hemos abandonado, la hemos echado de menos, la hemos olvidado. Y tu palabra dice, como veíamos hoy, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Y queremos alcanzar tu misericordia, Padre. Queremos alcanzar tu perdón, queremos alcanzar tu favor. Así es que ayúdanos, Padre, llénanos de tu espíritu, porque definitivamente también necesitamos valor, ser hombres y mujeres íntegros y saber reconocer nuestros errores, saber que cuando somos confrontados por alguien, por algo que hicimos, ser lo suficientemente humildes para aceptar, decir, sí, tienes razón, yo me equivoqué. Ayúdanos a pedir perdón a quien hemos lastimado, a pedirte perdón a ti, Señor, a nuestro prójimo y a nosotros mismos también, porque nos hemos fallado también a nosotros mismos. Y hemos cargado con esta falta de perdón
Hemos transitado nuestra vida sin saber que podemos vivir libres de eso. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, llénanos de tu Espíritu una vez más, porque sin Él seguramente no será posible esto. Llénanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.